La naturaleza y belleza de la adoración del Evangelio. Sermón 2, por John Owen. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 18. Añade grandemente a la gloria y excelencia del culto del Evangelio, que en él tenemos acceso a Dios en un solo Espíritu, o por medio de un solo Espíritu. Mostraré brevemente, primero, cómo tenemos entrada por el Espíritu. Segundo, cómo en uno o por un mismo Espíritu. Primero, no hay duda de que por el Espíritu se entiende al Espíritu Santo. Él es ese único Espíritu que obra en todas las cosas y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, versículo 11. No trataré aquí toda la obra del Espíritu Santo en y sobre las almas de los santos, para el cumplimiento de todos los deberes de adoración en los que se acercan a Dios por medio de Cristo y obtienen comunión con Él, considerado absolutamente, sino solo hasta donde su obra embellece y adorna el culto del que hablamos, que es el tema que tenemos entre manos. Y eso lo haré en algunas consideraciones. Primero, el Señor Jesucristo ha prometido enviar a su Espíritu a los creyentes para capacitarlos, tanto en cuanto a la materia como en cuanto a la manera, para el cumplimiento de cada deber requerido en la palabra. Isaías 59, versículo 21. Él dará su palabra y su Espíritu. La promesa de uno y otro tiene igual alcance y amplitud. Todo lo que Dios propone en su palabra para ser creído o requiere que se haga, eso Él da su Espíritu para capacitar a creer y hacer en consecuencia. No hay promesa ni precepto para los cuales el Espíritu no se ha dado para capacitar a los creyentes a cumplir la voluntad de Dios en ellos, ni se da el Espíritu para capacitar para ningún deber que no sea requerido en la palabra. El Espíritu y la palabra, en sus respectivos lugares, tienen una amplitud igual, uno como regla moral, el otro como principio real de eficacia. Por eso, aquellos que requieren deberes que la palabra ordena, necesitan de otras ayudas que las que el Espíritu de gracia les proporcionará, y aquellos que pretenden ser guiados por el Espíritu más allá de los límites de la palabra, necesitan proveerse del Evangelio. Ahora bien, el Evangelio está lleno de promesas de esto. Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará todas las cosas. Él estará con nosotros para siempre. Habiendo dado a sus discípulos preceptos para todo su deber para con Dios y para con Él mismo, les promete su Espíritu para que esté con ellos y capacitarlos para cumplirlos. Segundo, hay tres cosas necesarias para el correcto desempeño de la adoración del Evangelio. Primero, luz y conocimiento, para que podamos conocer la mente y voluntad de Dios en ella, que es lo que Él acepta y aprueba, y lo que está establecido por Él, para que sepamos retener lo bueno y abstenernos de todo lo malo, como las ovejas de Cristo, que oyen su voz y le siguen, sin escuchar la voz de un extraño. Segundo, gracia en el corazón, para que en este acceso a Dios haya una comunión verdadera, real, espiritual y salvadora, obtenida con Él en estos actos de fe, amor, deleite y obediencia que Él requiere, sin la cual es imposible agradar a Dios en cualquier cosa. Tercero, habilidad para el cumplimiento de los deberes que Dios requiere en su adoración, de tal manera que Él sea glorificado y aquellos que son llamados a su adoración sean edificados en su fe santísima. Donde estas tres cosas concurren, allí la adoración a Dios se realiza de manera adecuada, según su propia mente y voluntad, y así, consecuentemente, es excelente, hermosa y gloriosa, siendo Dios mismo el juez. Ahora bien, todos estos dones los reciben los creyentes por y a través del Espíritu de Cristo, y en consecuencia, tienen por medio de Él su acceso al Padre, es decir, son capacitados y llevados a cabo en la adoración que Dios requiere de ellos. Primero, es Él quien les capacita para descubrir la mente de Dios y su voluntad con respecto a su adoración, para que abracen lo que Él ha establecido y rechacen aquello de lo que Él dirá en el último día. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Él está prometido para guiarlos a toda verdad, como el Espíritu de verdad. Juan 16, versículo 13. Y es la unción bendita que les enseña todas las cosas,
Primera de Juan 2, versículo 27. Todas las cosas para la gloria de Dios y su propia consolación. Es Él quien habla la palabra que resuena en los oídos. Este es el camino, andad por él. Y cuando Pablo ora por la guía de los santos, lo hace orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en Cristo. Efesios 1, versículo 17. Ahora bien, esto lo hace de dos maneras. Primero, haciéndolos atender diligentemente a la palabra, la voz de Cristo, para su dirección y solo a ella. Esta es la gran obra del Espíritu. Así se dice en Juan 16, versículo 13. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, no revelará ni declarará nada que no sea la mente de Cristo manifestada en la palabra, y a eso llamará a los hombres a atender. A la ley y al testimonio, a la palabra. Esa es su voz constante. Si los hombres se vuelven a cualquier otra enseñanza, salen del alcance de su comisión. Esa dirección que el Padre comenzó desde el cielo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es el único Maestro al que el Espíritu lleva a todos los creyentes. Él sigue clamando, oídle, atended a Él hablando en la palabra. Es cierto que en cuanto a la práctica, de acuerdo con la regla para remediar los escándalos y desórdenes, se nos ordena oír a la Iglesia, u obedecer las direcciones sanas de ella, y andar según el Evangelio, pero en cuanto a la adoración a Dios, tanto en cuanto a la materia como a las reglas en su establecimiento, el Espíritu nos llama continuamente a oír siempre a Cristo, y no es el Espíritu de Cristo el que nos envíe a cualquier otra cosa. Segundo, al revelarnos la mente de Cristo en la palabra. Este es su trabajo, que emprende y realiza. Reconozco que, a pesar de su ayuda, incluso entre los propios santos hay muchos errores en sus concepciones y en lo relacionado con la adoración a Dios. A menudo son descuidados al atender sus instrucciones, negligentes al orar por su ayuda, y descuidados en el uso de los medios que Él ha designado para descubrir su verdad. Son indiferentes a despojar sus mentes de prejuicios y tentaciones que les impiden descubrir la mente de Dios. Por lo tanto, no es sorprendente que se les deje hacer corregidos en sus propios errores y malos comportamientos. Pero esto no impide que el Espíritu dé el conocimiento de la adoración a Dios en la palabra a los creyentes, porque no se puede obtener de manera provechosa y salvadora de ninguna otra manera. Así como nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, nadie puede conocer el camino de la casa y la adoración a Dios sino por el Espíritu. Y por experiencia vemos que aquellos que desprecian su ayuda confían más en sí mismos y en otros hombres para la adoración de Dios que en la palabra. El Espíritu hace esto, ordinariamente, en el uso de medios, al menos hasta el punto de que, aunque pueda haber errores entre ellos en algunos aspectos, sus acciones son aceptadas por Dios en Cristo. Y en aquellas cosas en las que tengan alguna otra opinión que no sea conforme a la verdad, si continúan esperando, también les será revelado por la palabra y el Espíritu. La adoración de Dios no es un descubrimiento humano, sino una designación suya, quien es la sabiduría de Dios. No es enseñada por la sabiduría humana, ni se puede alcanzar mediante la industria humana, sino por la sabiduría y revelación del Espíritu de Dios. Es divina y celestial en su origen y descubrimiento. Así se adecúa a la grandeza y santidad de Dios, porque lo que agrada a Dios, solo Dios mismo es el juez. Si algo más se levanta en competencia con ella, en cuanto a la belleza y gloria, se encontrará en una contienda muy desigual en el día final. Segundo, los creyentes tienen este acceso por el Espíritu, en la medida en que les capacita para acercarse a Dios de manera espiritual, con gracia en sus corazones, ya que Él es el Espíritu de gracia y oración. Este es uno de los propósitos especiales por los cuales se promete el Espíritu a los creyentes, a saber, para que esté en ellos un espíritu de gracia y oración, capacitándolos para acercarse a Dios de manera agradecida y aceptable. Zacarías 12, versículos 10 y 11. Y esta es una parte de la obra que Él realiza cuando se les concede según la promesa. Romanos 8, versículo 26 y 27. Aunque los hombres hagan lo mejor y más posible,
no saben ni siquiera lo que deben pedir en oración, pero solo el Espíritu de Cristo les capacita para toda la obra. Si todos los hombres del mundo se unieran para componer una oración para el uso de cualquier santo, aunque sea solo por un día, no serían capaces de hacerlo de tal manera que respondiera a sus necesidades y condiciones. Tampoco puede hacerlo ningún hombre por sí mismo, sin la ayuda y el auxilio del Espíritu, cuya tarea propia es esta. Sería una tarea larga mostrar lo que el Espíritu Santo, como Espíritu de gracia en los corazones de los creyentes, hace con el fin de que puedan tener, en su acceso a Dios, una comunión salvadora y espiritual con Él en Cristo, en lo cual, de hecho, consiste la principal fuente de toda la gloria y hermosura que hay en la adoración de Dios. Si fuera a tratarlo, tendría que insistir en todos estos detalles. Primero, que el Espíritu Santo le revela sus necesidades, su estado y condición, junto con todos los asuntos espirituales de sus almas, y sin su obra efectiva, nadie puede llegar a un conocimiento salvador espiritualmente. Los hombres pueden pensar que es fácil saber lo que necesitan, pero aquel que conoce las dificultades de la obediencia, la engañosa naturaleza del corazón, las artimañas de Satanás, las astucias y engaños del pecado que habita en nosotros, no lo considerará así, sino que reconocerá que solo puede ser revelado por el Espíritu de gracia. Segundo, Él es el único que realmente conmueve el corazón y el alma con sus necesidades cuando nos son reveladas. Por nosotros mismos somos torpes y estúpidos en asuntos espirituales, y cuando se nos presentan asuntos de la mayor importancia e incomprensibles, podemos pasar por alto sin ser afectados en proporción a su peso e importancia. El Espíritu Santo afecta profundamente el corazón con sus asuntos espirituales, produce tristeza, temor, deseo, correspondiendo a las necesidades que son discernidas, haciendo intercesión con gemidos indecibles. Tercero, solo Él puede revelar el alivio y los recursos salvadores que Dios ha provisto en las promesas del Evangelio para todas las necesidades de los santos, capacitándolos así para hacer sus súplicas según la voluntad de Dios. No es la consideración de la letra de las promesas lo que nos revelará de manera salvadora el glorioso alivio que se encuentra en ellas para nuestras necesidades, sino que se nos revela efectivamente por el Espíritu, como provisto por el amor del Padre, adquirido por la sangre del Hijo, y almacenado para nosotros en el pacto de gracia, para que podamos hacer nuestras peticiones por nuestras porciones según la voluntad de Dios. Cuarto, es el Espíritu Santo quien obra en los creyentes fe, amor, deleite, fervor, vigilancia, perseverancia, todas aquellas gracias que dan al alma comunión con Dios en su adoración, y en Cristo hace que sus oraciones sean efectivas. Él lo hace de manera radical, engendrándolas, creándolas e infundiéndolas en los corazones de los creyentes, en la primera infusión del nuevo principio espiritual y vital con el que son dotados al nacer de Él, así como también actuando, estimulando y moviéndonos en cada deber del culto a Dios al que son llamados, capacitándolos para actuar según la voluntad de Dios. Por medio de estos, el alma tiene comunión espiritual con Dios en los deberes de su adoración, y estos, junto con otras cosas diversas, deberían ser tratados si nuestro objetivo es describir la obra del Espíritu en la adoración del Evangelio, en cuanto Él es un espíritu de gracia y oración. Pero mencionarlos en general es suficiente para el propósito final, descubrir la belleza y la gloria de la adoración, que se lleva a cabo de esta manera. Aquí radica aquello ante lo cual toda la belleza del mundo palidece y se vuelve insignificante, lo cual hace que toda la pompa externa de la adoración ceremoniosa sea despreciada. Me refiero a la gloria y excelencia que se encuentra en la comunión espiritual del alma con Dios, por la gracia del Espíritu Santo, en esa comunión celestial que existe entre Dios y sus santos en su adoración, mediante este medio. El Espíritu Santo es esencialmente Dios mismo, bendito por siempre en su propia persona. Él viene sobre los corazones de los elegidos y les comunica de su propia gracia. Estas gracias les capacita para actuar, ejercer y manifestar en su adoración a Dios. Estas son las que Dios se deleita en recibir, como provenientes de sí mismo, como de su propia obra en nosotros.
Él ve un retorno de sí mismo hacia sí mismo, de su gracia hacia su gloria. Y por medio de ella los santos se acercan a su presencia, le hablan, tratan con él y le escuchan. Son el lenguaje de la fe y el amor, y las mismas gracias de su Espíritu son las que Dios escucha en su adoración. Otras voces, clamores y ruidos Él no las tiene en cuenta. Sí, no solo algunos, todos ellos son abominación para Él cuando estas cosas faltan. Sin embargo, esta es la belleza y la gloria de la adoración del Evangelio, la belleza y la gloria que Dios ve en ella. Donde esta obra del Espíritu de Dios está en su adoración, allí la fe, el amor, el deleite y la fervorosa devoción son ejercitados de manera salvadora y espiritual. Sea reprobado aquel que niega que sean aceptables para Dios, que esta adoración sea gloriosa, hermosa y apropiada, y no es mejor aquel que piensa que cualquier solemnidad externa puede hacer que la adoración sea así, cuando estas cosas faltan. Por lo tanto, estas son las cosas en las que todo gira. Tercero, como siempre desde la fundación del mundo, también en el Nuevo Testamento, la adoración solemne de Dios debe ser realizada en las asambleas de sus santos y su pueblo. Ahora bien, cuando la misma adoración debe ser realizada por muchos, la misma ley de la naturaleza y la razón requiere que uno o más, según sea necesario, vayan delante del resto de la asamblea en la adoración que deben realizar, y sean como la mano, la boca o los ojos de todo el cuerpo o la asamblea. Y así también ha ordenado nuestro Señor, a saber, que en toda la adoración pública y solemne de las asambleas del Evangelio debe haber algunos designados para ir delante de ellos en cumplimiento de los deberes de la adoración que Él les requiere, sean cuales sean. Ahora bien, así como las cosas mismas, en las cuales estas personas deben ministrar delante del Señor en sus asambleas, todas ellas son prescritas por Dios mismo. De la misma manera, en cuanto a la manera de realizarlas, hay dos señales o guías para dirigir el conjunto. En primer lugar, debe ser realizada de tal manera que tienda a la gloria de Dios, y en segundo lugar, a la edificación de la misma asamblea. Sería demasiado extenso mostrar lo que se requiere para que esta, la adoración de Dios, se lleve a cabo en la asamblea para la edificación de los santos, lo cual implica que todas las ordenanzas de Dios puedan tener su obra propia en ellos y efectos hacia ellos, para el aumento de su fe y gracia, y su progreso en su camino de obediencia y comunión con Dios. La consideración de esta obra llevó al apóstol a decir, «¿Y para estas cosas, quién es suficiente?». 2 Corintios 14, versículo 26. En pocas palabras, en la medida de lo posible, su estado y condición deben ser presentados delante del Señor en oración, según lo experimenten en sus propias almas. Sus deseos deben ser expresados, sus súplicas por misericordia y gracia deben ser presentadas, con los mismos fines de oración. Su condición debe ser adaptada, en instrucción, consolación, exhortación y similares, en la predicación de la palabra. De la misma manera, con todas las demás ordenanzas, deben ser administradas y gestionadas de tal manera que mejor contribuyan a la edificación de la asamblea. Ahora bien, esto se supone por el tercer beneficio que los santos reciben del Espíritu. En cuanto a su acercamiento a Dios, Él les da dones y habilidades, dones espirituales a aquellos quienes llaman a este trabajo de ir delante de las asambleas en la adoración de Dios, para que puedan realizar todas las cosas para la gloria de Dios y edificación del cuerpo. Ni siquiera mencionaré una sola vez los recursos que son inventados y descubiertos por los hombres para este fin y propósito. No hay un alma que tenga la menor comunión con Dios que no sepa de su vaciedad y completa insuficiencia para lo que pretenden. Ahora bien, que el Espíritu Santo provee a los hombres de dones para este fin y propósito, tenemos abundantes testimonios en la Escritura, y bendito sea Dios, tenemos evidencia de ello en gran medida en aquellos que están dotados de ellos. 1 Corintios 12, versículos 4, 7, 8 y 11. El propósito del apóstol en ese capítulo es tratar del culto a Dios, tal como debe llevarse a cabo y realizarse en las asambleas de santos del Evangelio, de lo cual da un ejemplo en la iglesia de Corinto. Para llevar a cabo correctamente esto, establece, en el primer versículo, que se otorgan dones espirituales. Al tratar del culto público a Dios,
comienza con los dones espirituales, mediante los cuales los hombres son capacitados para ello. El autor de todos esos dones nos informa en el 4º versículo, es el Espíritu Santo. Él es enviado por Cristo por este mismo fin y propósito, para otorgarlos a sus iglesias. El fin de la concesión, nos informa, es el beneficio y edificación de todo el cuerpo. Versículo 7. Todo aquel que los recibe, lo hace con este propósito, para que los utilice en el bien y beneficio de todos. Con este fin les otorgan en gran variedad, como se indica en el versículo 8, para que a través de ellos se supla la necesidad del cuerpo y se lleve a cabo la edificación de la iglesia. Y habiendo mostrado así su naturaleza, fin y distribución, nuevamente afirma que su autor es el Espíritu Santo. Versículo 11. Y tenemos instrucciones sobre esta base, para el ejercicio y uso de esos dones, en varios lugares como en 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11. Entonces, también, en lo que respecta al culto más solemne y público a Dios, es realizado por ese Espíritu, en quien tenemos acceso al Padre. Él otorga dones espirituales a los hombres, capacitándolos para llevarlo a cabo de manera santa y evangélica, de modo que Dios sea glorificado y las asambleas de los santos sean edificadas en la administración de todas las ordenanzas, según lo que se les ha designado. Él capacita a los hombres para orar, de manera que las almas de los santos sean llevadas a la comunión con Dios, de acuerdo con todas sus necesidades y deseos. Él los capacita para predicar o hablar como oráculos de Dios, de manera que los santos reciban instrucción adecuada a su condición, en relación a todos los fines de la buena palabra de Dios, cuya dispensación les ha sido encomendada. Él capacita a los hombres para administrar los sellos del pacto, de tal manera que la fe de los santos sea estimulada, y se manifieste de acuerdo con la naturaleza de cada ordenanza. Y todos esos dones son otorgados a los hombres con el propósito de bien y edificación de los demás. Nunca se ejercen de manera adecuada, sino que tienen un alcance y eficacia mayores en las almas de los santos, de lo que aquel que está encargado de ellos puede prever. Él sabe cuántas de sus palabras y expresiones están, en la infinita sabiduría, adaptadas en una inefable variedad a las condiciones de sus santos. Aquí uno, allí otro, es afectado, humillado, conmovido, elevado. El Espíritu Santo los hace eficaces para los fines para los cuales ha dado los dones de los cuales proceden. Podría mencionar varias otras ventajas que tenemos en nuestro acceso a Dios por un solo Espíritu, pero como sería interminable enumerar todos los detalles, y se pueden reducir a alguna de estas categorías generales, no mencionaré más de ellas. Esta, entonces, es la primera evidencia que tenemos en las palabras, dada a la gloria, belleza y excelencia del culto del Evangelio. En él tenemos acceso al Padre en el Espíritu, lo cual se relaciona con las cosas antes mencionadas, o más bien tocadas. Aquí hay orden. El Espíritu revela la mente de Dios en cuanto al culto que le es aceptable. Él provee a las almas de los santos de todas esas gracias mediante las cuales y en las cuales tienen comunión con Dios en su adoración. Él otorga dones a algunos, capacitándolos para guiar a las asambleas en el culto a Dios, de acuerdo con su voluntad y para su edificación. Bendito orden, contra el cual las puertas del infierno no prevalecerán. Orden que procede del Dios del orden, su propio proyecto y designio. Aquí hay belleza, decencia, encanto. Es toda la obra del glorioso y santo Espíritu, que es como Él mismo, santo, glorioso y hermoso, y establecer algo de la invención humana en competencia con ello es algo que el alma del Señor aborrece. Segundo, como los santos en el Evangelio tienen acceso a Dios en el Espíritu, también tienen todo su acceso en un solo Espíritu, y este es el origen de toda la uniformidad que Dios requiere. El apóstol nos dice que, en cuanto a los dones mismos, hay diversidad de ellos y diferencia en ellos. 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Pero, ¿dónde está entonces la uniformidad? Si un hombre tiene dones mejores y mayores que otro, si un hombre es más eminente en un tipo de don y otro en otro, si uno sobresale en la oración y otro en la profecía y la predicación,
¿Qué confusión debe necesariamente surgir de esto? ¿Dónde está, entonces, cualquier uniformidad de todo esto? El apóstol responde en el versículo 11. Aquí radica la uniformidad del culto del Evangelio. Aunque los dones otorgados a los hombres para su desempeño público sean diversos y haya gran variedad entre ellos, sin embargo, es un solo espíritu el que los otorga a todos ellos, y eso en el orden mencionado anteriormente. Un mismo espíritu revela la voluntad y el culto de Dios a todos ellos. Un mismo espíritu obra las mismas gracias para su especie en los corazones de todos ellos. Un mismo espíritu otorga los dones necesarios para llevar a cabo el culto del Evangelio en las asambleas públicas a aquellos que son llamados a ese trabajo. ¿Y qué pasa si le place dar sus dones de manera diversa en cuanto a los detalles, repartiendo a cada uno en particular como él quiere? Sin embargo, esto no impide que, en cuanto a los santos mencionados, todos se acerquen a Dios por un solo espíritu, y así tienen uniformidad en su culto en todo el mundo. Es una uniformidad católica, cuando lo que se ha inventado por los hombres bajo ese nombre solo se extiende a aspectos superficiales o externos de la fe, y como podría demostrarse fácilmente, es el principio más grande de deformidad y desorden en el mundo. Pero entonces, la uniformidad del culto del Evangelio es donde todos los santos, en todas partes, tienen su acceso a Dios en él por un mismo espíritu, que obra de igual manera en general en todos ellos, aunque otorgue diversidades de dones que sirven para la edificación de todo el cuerpo. Y estos son los testimonios que se dan directamente y en los propios términos intrínsecos a la proposición de la belleza, excelencia, orden y uniformidad del culto del Evangelio en el texto, considerándolo absolutamente en sí mismo. Antes de considerar su gloria comparativamente en referencia al antiguo culto solemne del templo, agregaré solo una consideración más, que es necesaria para prevenir algunas objeciones, así como para aclarar aún más la verdad en la que se insiste, y esto se toma del lugar donde se realiza el culto espiritual. Gran parte de la belleza y la gloria del antiguo culto, según las ordenanzas carnales, consistía en la excelencia del lugar donde se realizaba. Primero, en el tabernáculo de Moisés, luego en el templo de Salomón, del cual hablaremos después. De acuerdo con esto, algunos imaginan que debe haber una belleza en el lugar donde los hombres se reúnen para el culto del Evangelio, y se esfuerzan por pintarlo y adornarlo en consecuencia. Pero yerran, no conociendo las Escrituras. No se dice nada sobre el lugar y el asiento del culto del Evangelio, excepto que se refiere a uno de estos 3 puntos, todos los cuales lo hacen glorioso. Primero, se realiza en el cielo. Aunque aquellos que lo realizan están en la tierra, lo hacen por fe en el cielo. El apóstol dice que los creyentes, en su adoración, entran en el lugar santísimo, al cual los exhorta a acercarse. Hebreos 10, versículos 19 y 22. ¿Qué es este lugar santísimo en el cual entran con su adoración? Es aquel lugar al cual Jesucristo ha entrado como precursor. Hebreos 6, versículo 20. Es el mismo cielo. Capítulo 9, versículo 24. Dirán, ¿cómo pueden estas cosas ser que los hombres entren al cielo mientras están aquí abajo? Yo digo, son maestros en Israel y hacen esta pregunta. Aquellos que tienen acceso a la presencia inmediata de Dios y al trono de la gracia entran al mismo cielo. Y esto añade a la gloria de la cual hablamos. Qué pobres y bajas son las ideas que los hombres tienen de Dios y sus caminos, al creer que hay una gloria y belleza aceptable en un poco de pintura y barniz. El cielo mismo, el lugar de la gloriosa morada de Dios, donde es atendido por todos sus santos ángeles, es el lugar de esta adoración. De ahí viene esa gloriosa descripción que se da en Apocalipsis 4, en su totalidad, donde se dice expresamente que está en el cielo, aunque solo se describe la adoración de la iglesia. Sería fácil demostrar a partir de esto la gloria de la cual hemos hablado, en las diferentes partes de ella, pero solo estoy señalando los puntos principales. Segundo, lo segundo mencionado en relación con el lugar de esta adoración son las personas de los santos.
Se dice que ellos son templo del Señor. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios? Capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis? Versículo 17. ¿Que el templo de Dios está en vosotros? Dios no tiene ahora un templo material, pero ha elegido este templo espiritual, los corazones y almas de sus santos, y qué hermosos templos son, lavados con la sangre de Cristo, adornados con las gracias del Espíritu Santo, preparados para la comunión con Él. De ahí que se diga que toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. Salmo 45. Sea quien sea el juez que pretenda ser cristiano, ¿cuál es más hermoso a los ojos de Dios? Una piedra viva, adornada con todas las gracias del Espíritu, un corazón lleno de la gracia de Cristo, o una piedra muerta sacada de las canteras, aunque tallada a semejanza de un hombre? Tercero, las asambleas de los santos se mencionan como el templo de Dios y el lugar de la adoración pública, solemne y evangélico. Efesios 2, versículos 21 y 22. Aquí hay muchas piedras vivas enmarcadas en una casa santa en el Señor, una habitación para Dios por su Espíritu. Dios habita aquí, así como habitaba en el templo antiguo, mediante algunos signos externos y carnales de su presencia, así también en las asambleas de sus santos, que son su morada, habita de una manera más gloriosa por su Espíritu. Aquí, según su promesa, está su morada. Ahora bien, las asambleas de los santos, según el orden del Evangelio, son un edificio bien coordinado, así como el tabernáculo y el templo lo eran en su estructura exterior, mediante la cual eran construidos, así también ellos en su unión espiritual, en y bajo Cristo su cabeza. Y son un templo santo, santo con la santidad de la verdad, como dice el apóstol, capítulo 4, versículo 24. No una santidad típica o relativa, sino una santidad real, y tal como el alma del Señor se deleita en ella. Sé que algunos no pueden ver belleza alguna en las asambleas de los santos, a menos que haya una belleza y esplendor externo en el edificio y la construcción en la cual se congregan. Pero eso no es en absoluto la cuestión, lo que algunos pueden ver o no. El mismo Cristo no tenía apariencia en él, ni hermosura, para ser deseado por algunos. Lo mismo ocurre con sus santos, sus caminos, su adoración. Eso no es lo que estamos investigando, sino que es lo bello, lo hermoso y valioso a los ojos de juicio de Dios. Tampoco es el tema en cuestión si estos o aquellos son santos de Dios o no, sino solo si una asamblea de santos, como tal, que son el templo de Dios y al ser convocados según el orden del Evangelio, no es un glorioso lugar de adoración. Dios lo dice así, y si los hombres dicen lo contrario, aquellos que no están encantados con lo que no mencionaré, sabrán fácilmente a qué dar crédito. Procedamos ahora a exponer la gloria y belleza de este culto del Evangelio en comparación con el solemne culto exterior que por propio mandato de Dios se utilizaba en el Antiguo Testamento, el cual, como mostraremos, era mucho más excelente en muchos aspectos que cualquier cosa similar, es decir, en cuanto al esplendor y belleza exterior, que haya sido concebida por los hombres. Y haré esto con mayor gusto, porque el Espíritu Santo insiste tanto y tan frecuentemente, y no sin muchas y grandes razones, en ello en el Nuevo Testamento, habiéndolo insinuado previamente en muchos lugares del Antiguo. Para comprender correctamente lo que es el Evangelio y lo que se entrega en las Escrituras en este sentido, es necesario considerar previamente algunas cosas. Primero, así como todo el culto de la antigua Iglesia, también toda su forma, con todos sus ritos, ceremonias y ornamentos, tanto en el tabernáculo como en el templo, fueron designados por Dios mismo. No había ni una sola parte de la estructura en la cual se celebrara su culto, ni ningún adorno de la misma, ni un solo rito o ceremonia que lo acompañara, que no fuera completamente designado y ordenado por Dios. Esto es conocido y reconocido. Moisés hizo todas las cosas según el modelo que se le había mostrado en el monte,
y al finalizar toda la obra, se repite esto, que hizo todo como el Señor le había mandado. Éxodo capítulo 40. Ahora bien, esto sin duda le dio una belleza, orden y gloria incomparablemente superior a cualquier cosa que los más sabios de los hijos de los hombres puedan inventar. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Es posible que el culto del Papa y sus invenciones superen en belleza y orden al culto del turco y sus invenciones, pero espero que no se comparen con Dios ni se igualen a Él. Pero, ¿por qué digo que espero esto cuando lo contrario es evidente? ¿Acaso no se propone establecer nuevas reglas en el culto a Dios? ¿Y acaso no se iguala a Dios en esto, siendo prerrogativa suya ser el único legislador de las conciencias de su pueblo y el único prescriptor de su propia adoración? Pero aún puedo esperar que los hombres no afirmen abiertamente que lo que ellos designan es igual y comparable a lo que Dios designa. Tomen sus instituciones y las de Dios juntas, y las primeras, sin duda, tendrán una gran desventaja en cuanto a los autores. Esto, en general, supongo que se concederá, aunque los hombres sean muy propensos a anular prácticamente los mandamientos de Dios con sus tradiciones e instituciones, poniendo más peso en algunas de ellas que en todos los mandamientos de Jesucristo. Pero tal vez, aunque Dios designó ese culto en el pasado y todo lo relacionado con él, no pretendía que fuera hermoso y glorioso, sino simple y humilde. Por lo tanto, no se sigue que sea hermoso y excelente porque él lo designó. Respuesta. Aunque bien podríamos afirmar y sostener de manera segura esta proposición general de lo que Dios ha designado en su propio culto es hermoso y glorioso, excelente, ordenado y decoroso, porque Él lo ha designado. Sin embargo, añado, segundo, que era la intención de Dios hacer, designar y disponer todas las cosas de tal manera que la solemnidad de su adoración fuera hermosa y gloriosa. Él designa que las vestiduras del sumo sacerdote sean hechas expresamente para gloria y hermosura. Éxodo 28, versículo 2. Tales que sean especiosas y hermosas a la vista. Y hablando del estado de la Iglesia, cuando la formó y la dio forma por su institución, dice que su renombre se extendió entre los gentiles por su hermosura, porque era perfecta por la hermosura que él había puesto sobre ella. Ezequiel 16, versículo 14. Había en sus formas de adoración una hermosura renombrada, una hermosura perfecta. De ahí que dice el profeta, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Jeremías 17, versículo 12. Pero no necesitaré multiplicar testimonios en este sentido. ¿Quién no sabe qué cosas se hablan del tabernáculo, del templo y de todo el culto que les correspondía en toda la Escritura? Como Dios lo designó, así sucedió. Fue la solemnidad más hermosa que el sol haya iluminado jamás. El culto de Moisés, digo, como se celebraba en el templo de Salomón, superaba toda la gloria y esplendor que el mundo, en cualquier lugar, en cualquier época desde su fundación, haya disfrutado jamás. Si todos los príncipes de Europa juntaran sus tesoros, no serían capaces de construir un edificio de ese costo, magnificencia y gloria como el templo de Salomón. Sería interminable enumerar los detalles, las vestiduras del sumo sacerdote, que eran tales, que lo hacían tan imponente y glorioso, que Alejandro Magno, aquel famoso conquistador del Oriente, se postró ante él con reverencia. El orden de la casa y todo el culto en ella, ¿quién puede fijar su mente en ello sin admiración? Cuán glorioso era cuando la casa de Salomón estaba en su mayor orden y belleza, toda revestida de oro, miles de sacerdotes y levitas ministrando en sus órdenes, con todos los instrumentos musicales más solemnes que David descubrió, y la gran congregación reunida de cientos de miles, todos cantando alabanzas a Dios. Que cualquier hombre compare en sus pensamientos el culto más grande, solemne, pomposo y costoso que alguno de los hijos de los hombres haya inventado y traído a la iglesia cristiana en los últimos días, con el judaico, y rápidamente encontrará que no tiene proporción con él, que es solo un juguete, una cosa de nada en comparación. Tomemos la Catedral de San Pedro en Roma,
traigamos al Papa y a todos sus cardenales con todas sus vestiduras, hábitos y ornamentos. Llenemos su coro con los mejores cantantes que puedan encontrar. Adorne sus imágenes y cuadros al máximo que sus riquezas y superstición puedan alcanzar. Luego comparemos esto con el templo de Salomón y su culto, sin la ayuda de considerar que el uno era del cielo y el otro de los hombres. La misma naturaleza de las cosas mismas manifestará cuán vanas son las pretensiones actuales de gloria y hermosura. ¿Cuánto más se puede decir de tales pretendientes inferiores como son algunos? Habiendo dicho esto, decimos ahora que, a pesar de que todo este culto y todas las relaciones con él fueron designadas por Dios mismo, a pesar de que fue diseñado por él para ser hermoso y glorioso, y que de hecho fue la cúspide de lo que la belleza y el esplendor externos podrían alcanzar, sin embargo, no se puede comparar en absoluto con la belleza y gloria de este culto espiritual del Nuevo Testamento. Sí, no tenía gloria en comparación con él. Esto, entonces, lo demostraré brevemente, primero en general, y luego mediante una inducción a algunos casos particulares. Para lo primero, no necesito ir más allá de ese lugar donde el apóstol trata expresamente esta comparación, a saber, 2 Corintios 3, versículos 7 al 10. Aquí compara a propósito la administración de la ley en la letra, con todo su culto legal externo, ritos y ceremonias, con la administración del Evangelio en el Espíritu y el culto a Dios que le acompaña. Y primero, reconoce que la antigua administración era muy gloriosa, lo cual él ya sea ejemplifica, o lo prueba mediante lo de Moisés con el rostro resplandeciente cuando descendió del monte, cuando había recibido la ley y el patrón de todo ese culto que iba a instituir para la Iglesia. Parece que Dios dejó ese resplandor en el rostro de Moisés, que era tal que el pueblo no podía soportar su brillo, para testimoniar cuán glorioso era eso sobre lo cual había recibido revelación. Así que, de hecho, dice el apóstol, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 9. No había nada en el mundo que pudiera compararse con ella. Comparémosla ahora con la administración del Espíritu y el culto a Dios bajo el Evangelio. Puede ser que él dijera, en realidad, no es tan glorioso. No, pero él va más allá y nos dice que esto sobrepasa en gloria, hermosura y excelencia, de tal manera que en comparación con ello, la otra no tenía gloria en absoluto. Entonces, ¿qué se puede decir de cualquier cosa inventada por los hombres en el culto a Dios por su gloria y hermosura? No me atrevo a decir lo que el apóstol dice de lo que Dios mismo designó, que tiene alguna gloria y hermosura en sí misma. Pero supongamos que si la tiene, que los hombres lo estimen tan glorioso y hermoso como puedan imaginarlo. Sin embargo, a menos que el mismo velo esté sobre sus mentes al leer el Evangelio, que está sobre los judíos al leer a Moisés, no pueden dejar de ver y reconocer que no tiene gloria en comparación con ese culto espiritual que hemos descrito. Algunos casos particulares harán más evidente la comparación general. Solo mencionaré estos tres, que, siendo el origen principal de toda la belleza, gloria y orden del culto antiguo, son considerados especialmente por el apóstol para este mismo propósito en la epístola a los Hebreos, donde muestra la excelencia de las administraciones del Evangelio del Pacto y la adoración de Dios por encima y más allá de lo legal. Primero, el primero de estos era el templo, el lugar de todo el solemne culto exterior de la antigua iglesia. La belleza y gloria de éste ya se mencionaron antes. No insistiré en ninguna descripción particular de ello. Basta decir que era el principal lugar de la belleza y el orden del culto judaico, lo cual lo hacía sumamente glorioso. Tanto así que el pueblo lo idolatraba y ponía su confianza en él. Creían que, por su causa, serían preservados a pesar de sus pecados presumidos. Y de hecho, tenía bendiciones y promesas asociadas a él, que si hoy en día hubiera algún lugar o casa en el mundo que tuviera algo similar, desearía ser uno de los primeros en emprender un peregrinaje para ir a él, aunque estuviera tan lejos de Jerusalén como lo esté. Pero, a pesar de todo esto,
El propio Salomón, en su oración en la dedicación de esa casa, Primera de Reyes 8, versículo 27, parece insinuar que había algo que frenaba su espíritu, considerando la incongruencia entre la casa y la gran majestuosidad de Dios. Era una casa de tierra, una casa que él construyó con sus manos, lo cual indica que él esperaba algo más glorioso que eso. ¿Y qué es eso si se compara con el templo del culto del Evangelio? Cualquier cosa que ahora se llame templo del pueblo de Dios está mucho más allá del antiguo, así como lo espiritual está más allá de lo carnal, lo celestial de lo terrenal, lo eterno de lo temporal. Primero, en cierto sentido, el cuerpo de Cristo es nuestro templo, como él mismo lo llamó, hablando del templo de su cuerpo como prefiguración de ello, con la plenitud de la divinidad morando en él, tipificando la presencia de Dios en el antiguo templo, y siendo el centro de donde todos sus seguidores se encuentran para adorar a Dios, como los antiguos lo hacían en el templo. Y ciertamente no hay comparación, en cuanto a belleza y excelencia, entre la casa que construyó Salomón y el Hijo de Dios, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Además, las personas y las asambleas de los santos, como ya mostré antes, son un templo para Dios bajo el Evangelio. Ellos son su cuerpo, Efesios 1, versículo 23, y su casa, Hebreos 3, versículo 6. Y el antiguo templo, hecho de madera, piedras, oro y plata, no se puede comparar con esta casa viva, lavada con la sangre de Cristo, adornada con las verdaderas gracias del Espíritu y embellecida con todas las joyas escogidas del eterno amor de Dios. Ellos son el deleite de Dios, las primicias de sus criaturas, la esposa de Cristo, completamente encantadora por medio de sus gracias. El Señor Jesús ve más belleza y gloria en las asambleas más débiles de sus santos, que se reúnen en su nombre y son guiados en su adoración y caminos por su Espíritu, que en todo el culto del templo de Salomón cuando estaba en su mayor gloria. En tercer lugar, el mismo cielo, el lugar santo, no hecho por manos humanas, también es el templo de los santos bajo el Evangelio. Los creyentes tienen un camino abierto hacia el lugar santísimo en su adoración, hecho para ellos por Cristo, quien entró en él como su precursor. Hebreos 6, versículo 20. Abriéndolo para ellos, también dándoles entrada en él. Capítulo 10, versículos 19 al 21. Y cuánto exalta esto la excelencia del culto espiritual del Evangelio. ¿Qué gloria tenía el templo de Salomón en comparación con la gloria de la estrella más humilde en el cielo? ¿Cuán menos en comparación con la gloriosa presencia de Dios en los cielos más altos, a donde los creyentes entran con toda su adoración, incluso donde Cristo está sentado a la diestra de Dios? Segundo, la segunda primavera de la belleza del antiguo culto, que de hecho era el eje sobre el cual todo giraba, era el sacerdocio de Aarón, con todas las administraciones encomendadas a su cargo. La pompa, el estado y las ceremonias que los papistas han inventado en su culto exterior, o esa acumulación que han tomado de los paganos y de los judíos en varias partes, no es más que un juguete en comparación con la magnificencia de las administraciones aaronitas. El sumo sacerdote bajo el Evangelio es solo Cristo. Ahora, me ahorraré el esfuerzo de compararlos entre sí, en parte, porque todos reconocerán que Cristo es incomparablemente más excelente y glorioso, y en parte, porque el apóstol, a propósito, trata esta comparación en varias ocasiones en la epístola a los Hebreos, donde cualquiera puede leerlo y entenderlo, ya que es el tema principal de esa epístola tan excelente. Tercero, el orden, la gloria, el número y el significado de sus sacrificios eran otra parte de su gloria. Y de hecho, aquel que considere seriamente ese único sacrificio solemne anual de expiación y reconciliación, instituido en Levítico 16, verá rápidamente que había mucha gloria y solemnidad en la ceremonia exterior. Dice el apóstol, con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, versículo 23. Tenemos a aquel que es el sumo sacerdote, el altar y el sacrificio, todo en sí mismo, de valor, importancia, gloria y belleza, debido a su propia persona, la eficacia de su oblación y su efecto real, más que toda la creación,
si pudiera haber sido ofrecida en un solo sacrificio. Este es el sacrificio permanente de los santos, ofrecido de una sola vez para siempre, tan efectivo hoy como si se ofreciera todos los días, y no tienen otros sacrificios propiamente dichos. Podría mencionar otros detalles, pero supongo que, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hemos manifestado en cierta medida la excelencia, la belleza, el orden y la uniformidad del culto espiritual del Evangelio, tanto en sí mismo como en comparación con cualquier otra forma de culto. A partir de esto, será fácil demostrar que todo esto puede considerarse entre los inefables privilegios que se nos han administrado mediante la muerte de Cristo, que fue lo primero que se propuso considerar. La naturaleza y belleza de la adoración del Evangelio. Sermón 2, por John Owen. Colgado en el madero.